Quiero agradecer especialmente el día de hoy la presencia también de Mary Rose McGill, quien es miembro del directorio de la Fundación, y por supuesto de los artistas que nos acompañan, gente de la cultura, vecinos de la comuna. En fin, estamos muy contentos de que hoy nos acompañen en este panel de discusión, ¿por qué miramos hacia el norte? Este panel se marca dentro, de las actividades de extensión de la muestra Neonorte, que ha sido gestionada y curada por la artista Teresa Chatwit, Tere Chat, quien está aquí en el panel. Un aplauso, por favor, para ella. Y vamos a comenzar presentando brevemente a quienes nos acompañan. Está Mario Fonseca, artista visual, editor y crítico de arte. Patricio Rodríguez Plaza, profesor investigador de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un aplauso para él. Y Marilú Ortiz de Rosas, periodista y escritora, colaboradora del diario El Mercurio, quien va a moderar este panel. Así que un aplauso para todos, para Teresa, por supuesto, la artista. Y les damos la bienvenida y comenzamos entonces esta mesa redonda. Gracias, Francisca. Bueno, para partir yo les voy a hacer una pequeña introducción de la muestra. Bueno, Neonorte nace como una iniciativa porque con un grupo de latinoamericanos nos empezamos a dar cuenta que había muy poca... que había muy poca promoción de la cultura latinoamericana, en Londres. Y entonces pasa que en el fondo la comunidad africana, asiática, están en constante creación de actividades culturales y los latinoamericanos es muy poco lo que hacemos. Y eso lleva a que exista un peyorativo o a veces un desconocimiento del latinoamericano. Y cuando uno le dice a un italiano que uno es de Latinoamérica, a veces te responden, ah, Pablo Escobar. Y yo le respondo, bueno, eso es como yo te diga Italia, Mussolini. Entonces, ¿por qué no se pueden acordar de los intelectuales de Latinoamérica o de las cosas positivas en vez de mirar lo negativo? Pero yo creo que hay parte que es culpa nuestra de que no nos hacemos cargo y no fomentamos lo suficiente nuestra cultura en el exterior, ni en el interior tampoco. Y en vez de eso siempre tenemos como esta idea de copiar al norte o hacer siempre lo que pasa en Europa o en Norteamérica en vez de valorar nuestra propia cultura. Entonces voy a partir mostrándoles imágenes de las diferentes salas de la exposición porque al final los vamos a invitar a subir. Y esta es como la pieza central, que es después lo van a poder ver arriba en vivo y en directo, que es bastante mejor que la fotografía. Pero es un ready-made que yo tenía un encargo para la universidad, que tenía que crear una pieza donde juntara conceptos que no estuvieran conectados. Y me tocó hablar de la inmigración a través de rocas y estiramiento. Y me puse a pensar y dije, bueno, yo la verdad vengo de familias inmigrantes en Latinoamérica, yo ahora soy un inmigrante en Londres, entonces, ¿cómo me puedo negar a una inmigración fluida? Y luego, ¿cómo puedo presentar una inmigración fluida con roca y estiramiento? Y el otro desafío que tenía era que como recién había llegado a Londres, todavía no tenía el acceso a los talleres porque como tienen normas súper rigurosas de seguridad, ellos te exigen hacer una como inducción antes de poder utilizar el taller. O sea, además tenía que crear algo sin herramientas. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió hacer un ready-made con objetos que encontrara y encontré un cuarzo que es este plato redondo, que el cuarzo es como el elemento, el segundo mineral más abundante en la Tierra, que tenía justo un mandala azul, que el azul es como el color de la pureza o la paz, y el mandala representa al cosmos. Entonces sobre esto le puse 6 globos, porque los globos tienen la función de estirarse o representan el estiramiento, y dentro de los globos puse arena de diferentes colores, que eso también son rocas, representando a personas. Entonces a la medida que uno los corta y uno los rota, uno arma un patrón fluido. Y una de las cosas que me pareció interesante fue que el día de la inauguración yo conté esto mismo y lo dejé así como está en la foto. Y hoy día ustedes van a subir, como a la gente le encanta tocar las cosas, se van a dar cuenta que toda la arena está revuelta. Entonces eso creo que es aún más interesante, porque yo estaba hablando de que uno igual, o sea, te invita a dar vuelta, porque la tentación la gente no se aguanta. Entonces creo que lo hace mucho más interesante. Y esta sala se trata un poco de las migraciones, y la idea era presentar las migraciones, más que presentar como un juicio de valor del proceso de la colonización,
Es decir, porque yo creo que si nos hacemos un test de ADN vamos a tener todos de nativo americano y todos de europeo, entonces la verdad que uno ya no puede tomar bando para un lado o para el otro. Era presentar las migraciones, el desafío como procesos de destrucción creativa. Porque hay un economista que se llama Joseph Alois Schumpeter, que él plantea los procesos de innovación como destrucciones creativas. Y también hay una diosa hindú, que es la diosa Kali, que ella tiene como procesos destructivos para crear. Entonces, y a veces uno dice, ¿cómo la destrucción está con la creación? Pero si ustedes piensan que, por ejemplo, cuando pasamos del cassette al CD, de primera nadie quería cambiarse al CD. Pero a la larga el CD impuso una nueva tecnología de una manera que destruyó la anterior. O sea, a veces cuando hay estos cambios son oportunidades para crear cosas nuevas. Y como Latinoamérica tiene un poco de melting pot o que ha llegado gente de todas partes del mundo, yo creo que eso nos genera una oportunidad para innovar más que algo como que nos reste como sociedad. Entonces la idea acá era presentar las esculturas de la Sofía Donovan, que es una argentina, que ella, después de haber vivido el terremoto en Chile, porque yo la conocí en Londres, pero viví en Chile hace mucho tiempo, se entusiasmó con la idea de investigar las fuerzas destructivas. Entonces, en su escultura representa un poco la deconstrucción. Y la idea era contrastarlo con estas carpas, que son una instalación mía, que van hacia el concepto de la como construcción. Entonces, era poner estos dos polos opuestos en un mismo espacio y representar cómo las migraciones terminan siendo procesos de destrucciones creativas. Entonces, en la siguiente sala, acá se ve un poco oscuro, pero la idea era representar el contraste entre lo natural y lo digital. Y al medio está esta instalación de una ecuatoriana que se llama Susana Uvidia. Ella es mestiza y en su trabajo trata de construir en los patrimonios un poco andinos o las técnicas ancestrales a modo de liberarlo de la subyugación de la colonización. Entonces la idea de esta instalación representa el chasqui, o el chasqui, para los que no saben, era el mensajero de los incas. O sea, era la persona que viajaba en las diferentes estaciones del imperio inca con los mensajes. O sea, la idea de esto es como tomar la mochila del inca que iba corriendo en la espalda y mostrar cómo este mensajero hoy en día en Latinoamérica batalla entre conservar las técnicas ancestrales y del trabajo con las manos e ir hacia el futuro e incorporar las cosas digitales. Entonces, estas pinturas de acá son unas pinturas digitales hechas por un serbio canadiense que se llama Gordon Berger y que fueron pintadas digitalmente. O sea, no es una foto de algo táctil, solo han existido en el mundo digital, nunca han existido en el mundo físico. Entonces, la idea es generar ese contraste de algo que está hecho digitalmente con, por ejemplo, estos textiles de un italiano que se llama Matteo Valerio, que él trabaja con los motivos alpacas, o sea, con los motivos de las culturas preincaicas de Paraca, y contrastar cómo está lo textil con lo digital y cómo se integra en la sociedad, porque cómo avanzar, porque quedarnos solo en el pasado ya no es solución, pero cómo avanzamos hacia el futuro sin perder como nuestra humanidad. Y también mi idea, ustedes se preguntarán por qué acá estoy poniendo a un italiano y a un serbio, si es que no son latinoamericanos. Pero la idea es un poco cambiar este concepto, porque nosotros como latinoamericanos siempre nos enseñan a aspirar al norte. Entonces siempre el latino que quiere ir a estudiar a Estados Unidos, que quiere ir a estudiar a Europa. Entonces la idea acá era decir, hoy en día con la inestabilidad que hay en el mundo, puede ser igualmente atractivo para un italiano hacer una pieza para una exposición en Santiago de Chile que para mí hacer una pieza para Roma. Porque esa pieza ahí, yo le di las medidas de la sala, le mostré los planos de la sala, y él fue el que me propuso, Tere, ¿por qué no hacemos algo textil en las ventanas, cosa que le entre la luz? Y él la hizo con la medida especial de este palacio. Entonces es una manera de demostrar que para un artista emergente es atractivo Santiago de Chile. Y dentro de esta sala, que las piezas no salen en la foto, hay un trabajo de un cortometraje de un español estadounidense que por el lado español su familia era cubana y tuvieron que escaparse con la revolución. Y él fue, porque su familia tenía un cine, y fue al cine canal y encontró unos restos de negativos y eso lo ha transformado digitalmente. Entonces también es una pieza que habla de este contraste o del cruce entre lo análogo y lo digital. Y también en esta sala hay arpilleras que hablan desde la voz más folclórica a modo de presentar este contraste, pero también uno de los objetivos de esta exposición es cuestionar por qué a 200 años de independencia en Latinoamérica seguimos con curadurías eurocéntricas. Entonces, si presentamos lo precolombino,
es siempre como a modo exótico y lo presentamos separado del occidental. Y si en nuestro lenguaje ya usamos miles de palabras nativas, o sea, guagua, tata, podría seguir enumerando, ¿por qué en nuestros museos todavía separamos los lenguajes como desde la visión de un europeo? Si es que en la cultura ya debiese estar integrado. Entonces, por eso la idea era presentar cosas que hablen desde lo precolombino, desde lo occidental y desde lo folclórico en un mismo espacio. Bueno, y en la siguiente sala, que está acá, esta habla del sincretismo cultural y la instalación es mía, se llama Huellas Selknam, porque la idea era contrastar los materiales industriales con el genocidio y lo que sucedió con los Selknam. Y por eso los tarros están pintados con los patrones de los Selknam. Y entonces es un poco hacer contraste entre lo que ha quedado en la sociedad y lo que se ha desvanecido. Y por detrás están esas fotos que son de un húngaro, que son de escaleras de Budapest que representan la máquina del tiempo. Entonces presentar la instalación con la máquina del tiempo. Y sobre tiene diferentes objetos. Y unos son unos billetes de César Baraca, que son billetes intervenidos. Y los otros son unos objetos chiquititos de un mexicano, que son como mini ready-mates, que lo que él hace es que con objetos que encuentra en la calle, los transforma en mini esculturitas y les hace como un sinsentido, un poco a modo de cuestionar por qué estamos produciendo tanto plástico innecesario en esta sociedad. Y ya en la última sala, que está de acá, esta habla del chamanismo. Entonces, al medio hay 3 esculturas digitales que son de un colombiano que se llama Juan Covelli. Y esta escultura, lo que él hizo una residencia en México donde tuvo acceso a la colección Stavenhagen y escaneó en 3D, que para los que no saben en la sala, escanear en 3D es que como con una especie de cámara uno lee un objeto y eso se traspasa en lenguaje digital. Entonces él lo escaneó y lo deformó en el computador y lo volvió a traer al mundo real a través de una impresora. Entonces la idea de esto, de él, era un poco quitarle este bagaje histórico que tiene el objeto precolombino de exótico, que se presenta siempre como una especie de hallazgo o tesoro, y deformarlo y ponerlo de una manera independiente. Entonces, cuando yo me junté con Juan primero a ver cómo hacíamos el montaje de esta sala, yo quería unas plataformas flotantes para representar lo chamán, lo etéreo, esa cosa que se suspende. Y él me dijo, pero Tere, ya no será suficientemente etéreo tener una pieza de no sé cuántos miles de años que la transformé digitalmente, la deformé y la volví a imprimir digitalmente. Me dijo, no es necesario que flote porque ya tiene de etéreo la misma pieza. Y ahí fue cuando él me propuso, ¿por qué no te consigues moldes de réplicas de piezas precolombinas para usar de plinto? Y dije, pero Juan, le dije, tú estás loco, ¿cómo desde Londres yo me voy a conseguir moldes de réplicas de piezas precolombinas? Y al final encontré a Javier Neira, que me prestó los moldes desde Londres, llamando por teléfono ya. Y la idea era hacer una composición en la sala con estos moldes porque también es como te saca un poco del espacio de la galería, porque a la gente que no está involucrada en las cosas creativas nunca tienen acceso a ver el molde o cómo se produce la pieza. Y también las piezas de Juan están contrastadas con objetos como de artesanía andina del pasaje que queda en San Antonio con Santo Domingo, Santiago Centro. Y la idea es que es como un poco presentar cómo esta artesanía sigue subyugada al concepto de la colonización, porque se está produciendo no de la manera que era su origen. Entonces la idea es que la escultura invite a estas piezas a liberarse de esta carga y detrás hay unos grabados de un francés que se llama Pierre-Antoine Martin y que estos se tratan mucho con el Día de los Muertos y con las tradiciones medievales europeas. Y al lado hay unas pinturas de una brasilera que hablan de los rituales femeninos chamánicos en el Amazonas. Entonces la idea es posicionar esto precolombino abajo y haciendo el contraste entre la visión chamana europea y la visión chamana de Latinoamérica. Entonces eso es un poco la exposición y ahora Marilú introducirá. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, por esta muy entretenida presentación de la exposición. ¿Se escucha bien? Bueno, no, fascinante. Me quedé pensando justamente en las intercomunicaciones y los viajes en ambos sentidos que se están produciendo y que se van a seguir produciendo. Me quedé pensando en esa maravillosa instalación que hiciste, basada como los motivos Selknam del Jain, de la ceremonia de iniciación del Jain. Pero en realidad, si nosotros conocemos los motivos del Jain, es gracias a un cura austríaco-alemán que se fue a meter, que fue el único que pudo fotografiarlo. O sea, conocemos la riqueza del mundo espiritual de los pueblos patagones gracias a un extranjero y ahora vuelve a ser apropiado por una
chilena de origen inglés que viajó y ahora está de vuelta. O sea, cómo está finalmente todo muy conectado. Y eso es lo fascinante. Ahora los quiero presentar un poco más en profundidad a nuestros panelistas. Tenemos a Mario Fonseca, él es un completo personaje, es un artista visual, editor y crítico de arte. Él es bien conocido por su arte digital, su fotografía, sus impresiones, y actualmente también es docente de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A mi otro lado tenemos a Patricio Rodríguez Plaza, que también es profesor investigador de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee la habilitación a dirigir investigaciones en la estética y ciencia del arte. Es doctorado en Artes y Ciencias del Arte por la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Somos compatriotas, por eso estudiamos en las mismas universidades. Y después tenemos a la Tere Chad, esta brillante, joven y promisoria artista, recientemente graduada de la Maestría de Artes y Ciencias en Central St. Martins de la Universidad de las Artes de Londres. Ella es cofundadora de la Sociedad Creativa de Latinos de la Universidad de las Artes de Londres y curadora de esta exposición que después los invito a que vayan a recorrer. Bueno, después de estas presentaciones, partamos con las preguntas y creo que lo primero que cabe preguntarse es, bueno, ¿existe una identidad latinoamericana? Ahí los invito, el tema parece simple, pero no es simple. A ver, ¿quién quiere partir? O sea, ¿se escucha? Sí. Es una pregunta inmensa y compleja. Cuando lo conversamos el otro día con Tere, lo que yo logré decir fue que como vengo del mundo académico, mis reflexiones y mi conocimiento se mueve ahí, digamos, no pretendo ir más allá que eso. Entonces, lo primero que me salta a la mente cuando se habla sobre la identidad latinoamericana es la idea de que si uno revisa el pensamiento latinoamericano, en términos filosóficos, sociológicos, culturales y artísticos, con lo que se encuentra de manera evidente es con que los pensadores, los poetas, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes artistas latinoamericanos se han planteado el problema de la identidad y de América Latina como un objeto de reflexión. Eso es evidente. Ahora, las respuestas frente a eso son múltiples, ¿no? Desde aquellos artistas o pensadores que piensan que nosotros tenemos una identidad exenta de cualquier vinculación con el resto del mundo y que somos absolutamente originales y únicos, ¿no? Vasconcelos, por ejemplo, piensa algo de eso, el mexicano, con unos ciertos ribetes fascistoides, ¿no? Somos distintos, estamos desvinculados del mundo y somos mejores. Superiores, claro. Y está en el otro extremo, diría yo, estoy simplificando, ¿no?, de una manera un poco grosera. En el otro extremo están aquellos pensadores, artistas o poetas, sociólogos latinoamericanos que cuando se han preguntado sobre el asunto de la identidad han dicho que nosotros no tenemos nada que nos diferencie, que nosotros somos ciudadanos del mundo, que formamos parte del mundo occidental, que formamos parte de un hemisferio, por lo tanto no tendríamos ninguna cuestión distintiva. Entre ese extremo y el otro extremo están todas las posibilidades, ¿ah? Ahora, para volver un poco al principio, lo que uno no puede dejar de admitir es que al mirar la cultura, sobre todo la cultura especializada, la cultura académica, la cultura del pensamiento más elaborado en América Latina, lo que uno no puede dejar de encontrar es una pregunta acerca de América Latina. Y eso desde hace 200 y 300 años, desde Bolívar hasta la Nelly Richard, ¿no? Pasando por Santiago Castro Gómez en Colombia, hasta cualquier gran pensador, cualquier gran artista, Torres García, ¿no?, Pedro Figari, Mata, se ha preguntado o ha convertido el asunto de la identidad en un asunto de reflexión artística o filosófica o sociológica.
Eso es lo primero que a mí se me aparece como una cuestión evidente. Ahora, ese pensamiento, esa línea de pensamiento y de reflexión artística, los europeos o los norteamericanos muchas veces la desconocen, no saben de esto, ¿no? Lo cual es un poco grave, pero es menos grave que el hecho de que nosotros mismos no sabemos acerca de eso. Eso sí. que es grave. Yo esto lo he discutido, lo he conversado, lo traigo muchas veces a colación en mis clases, sean artistas, sean pensadoras que vienen del periodismo, estudiantes de sociología, sea quien sea, cuando tú le hablas de Lyotard, cuando tú le hablas de Foucault, cuando tú le hablas de Aristóteles, la gente conoce, sabe algo. Pero tú le nombras a Santiago Castro Gómez, el gran filósofo colombiano contemporáneo, nadie lo conoce. Entonces ahí hay un problema que es doblemente grave, porque que los norteamericanos, que los europeos no sepan de esto, bueno, problema de ellos de alguna manera. Pero que nosotros mismos no sepamos sobre esto, a mí me parece grave. Entonces eso es lo primero que a mí me salta a la reflexión cuando se habla sobre la identidad latinoamericana. Y me quiero quedar además con uno de estos tantos pensadores que es García de la Huerta, Marcos García de la Huerta, el chileno, filósofo, que dice que siempre, es su respuesta, ¿no? Siempre que uno se pregunte por la identidad de una sociedad, por la identidad de un pueblo, tiene que asociarlo al concepto de identificación. Uno es lo que es, pero uno es lo que quiere ser también. No hay una cosa inamovible. Eso es lo primero que siempre me salta a la reflexión cuando yo escucho hablar sobre la identidad latinoamericana. Qué buena pregunta, nos va a dejar a todos pensando, porque es lo que uno quiere ser. No sé si alguien quiere continuar. Mario. Yo creo que, bueno, todo lo que hemos escuchado es bien contundente y bastante cierto. Desde esa ausencia de conocimiento desde acá hasta esa gravitación del conocimiento de allá que domina esta sociedad occidental de la cual nos queremos sentir parte. Todo aquello que es puro, que es mejor, como ese primer pensador que citaban, es muy ancestral hoy en día. O sea, para bien o para mal tenemos 200 y tantos años de república, de vida independiente, después de otros 300 años anteriores de ocupación europea, que a diferencia de en el hemisferio norte, dominó, ocupó, hizo su fortuna, impuso su religión, entonces se fue postergando, limitando todo lo que era originario, que ahora se está rescatando en lo que va quedando, pero desde una perspectiva, yo diría más bien museográfica, histórica, documental, pero en cuanto a raíz que se proyecta hasta ahora y es viviente, tenemos de por medio toda esta ocupación europea, para bien o para mal. Ser chileno es de alguna manera ser criollo, ser descendiente de europeos con locales, con nativos. Y esa cultura, desde un comienzo, desde que luchó por la independencia, porque no querían un rey afuera, querían tener el rey acá, el rey propio, en fin, ya venía un poco confundida, contaminada, porque lo originario, lo que hubo acá hace 500 años, está totalmente marginado, restringido. Lo que hizo Businde en los años 20, yendo a Tierra del Fuego, descubriendo esta ceremonia del Jaén, que en parte se duda que él asistió a la última ceremonia o impulsó para que se hiciera antes que se extinguiera, pero ya eran también resabios que iban quedando como monumentos vivientes, como testimonios, pero su imbricación en lo cotidiano, en el arte contemporáneo, en las actividades, es inevitablemente de mucho peso, gravitación europea que viene de estos 500 años que tenemos los europeos acá, y que también tiene que ver con el idioma. Decían, bueno, ¿por qué nos ponen en el mismo grupo? Bueno, todos hablamos castellano,
o portugués. Ese es nuestro ancestro. En cambio, en Alemania hablan alemán, en Holanda hablan flamenco, holandés, en Suecia hablan un idioma, en Finlandia hablan otro, en fin. Entonces, las identidades por el idioma solamente se mantienen muy, muy fuertemente allá. En cambio, acá somos una masa híbrida. Ahora, todo esto suena bastante negativo, pero por otro lado, como comentamos en nuestro primer encuentro, todo este movimiento del postmodernismo, cuando apareció y que, para resumirlo en forma crítica, donde todo vale y nada cuenta, donde se juntan todas las... convergen todas las ideologías, se desarman por eso mismo, tuvo desde un comienzo a Latinoamérica como el modelo, como el ejemplo. O sea, Latinoamérica es un montón de cosas en que todo vale y nada cuenta, donde se suma, pero a partir de ahí surge una gran riqueza. Agrego un ejemplo. Cuando empezó la fotografía digital, a mediados de los 90 ya tenía un desarrollo. Un fotógrafo mexicano empezó a hacer imágenes de vírgenes flotando en las calles. Y él dijo, lo digital es inherente a nuestras culturas ancestrales, a nuestra magia. Entonces de repente dio vuelta y ahí hay como una luz, da vuelta esta hipertecnología que empieza a servir para que todo parezca, pero no es, y él empieza a usar eso porque es lo que había perdido. Entonces, todo lo que dije que es bastante deplorable quizás, tiene esas otras maneras de volver, desde esa confusión, esa convergencia un poco caótica, ese estar perdido, de repente aparece algo y surge con la rapidez de una tecnología digital y que permite a la fotografía digital, que para muchos fotógrafos es una aberración, volver a ser más americana, porque puede incluir lo mágico, lo maravilloso, lo intangible, no lo documental. Me extendí un poco. Bueno, yo quizá a modo de anécdota, porque bueno, Mario y Patricio son los académicos y yo quizás soy un poco más joven, no he leído tanto, pero sí partimos en Londres con un grupo a cuestionar, porque postulamos a un espacio que se llama 5 Years y nos ganamos como un espacio para declarar nuestro manifiesto como colectivo. Entonces empezamos con el cuestionamiento, ¿qué es la identidad latinoamericana? Y nos juntamos con un amigo peruano que le está haciendo como un doctorado allá, mucho de la identidad latinoamericana, con Raúl Valdivia, y él como que dirigió un poco los talleres. Y me acuerdo que dije, bueno, yo creo que quizás la manera más fácil para hacerlo más ameno es que partamos a hacer collage o algo visual, cosa que a través de los resultados lo analicemos y digamos, ¿qué es esto? Entonces fue muy divertido porque justo nos habían donado unos pasquines antiguos de la Latin American House y usamos esos mismos pasquines para hacer estos collages. Y después a través de mirarlos terminamos y yo le pedí a cada uno que me anotaran como qué pensaban ellos que era Latinoamérica. Y esto lo hicimos como en 3 reuniones diferentes. Y después a partir de eso sacamos 5 principios para hacer un manifiesto. Y uno en los que concordamos fue como la idea de que yo creo que acá somos, no sé, somos, qué sé yo soy chilena, el otro se siente peruano, el otro puede sentirse mexicano, pero nosotros acá no nos sentimos como un latinoamericano. Pero muchas veces cuando uno viaja, Exacto. te meten en el mismo y te dicen, you're Latin American, o tú eres latino. Entonces, yo creo que también hay un poco de eso, que nosotros sentimos que somos muy diferentes. Claro, lo que pasa, en el extranjero también uno siente que tiene más en común con un mexicano que tal vez con un, no sé, con un sueco. Pero son cosas al final, e igual el mundo está cambiando mucho. Pero es como la otra vez un húngaro me dijo, ¿cómo? Pero tú te vas a Ciudad de México. Le dije, ¿cómo no? Le dije, pero mira, eso igual que yo te dijera, tú eres de Budapest, pero eso queda cerca de Pretoria en Sudáfrica, ¿o no? Claro. O sea, ahí me quedo mirando, se quedó mejor. O cuando me dicen, bueno, tú eres de Chile, yo he ido a Colombia, le digo, a los ingleses le digo, mira, eso es como que te diga, tú eres inglés, yo he ido a Grecia. Entonces ahí los mato porque
Claro, pero nos pasa un poco lo mismo. Sí. Fíjate que me quedé pensando una cosita, perdón, que dijiste, hablando del realismo mágico como algo muy latinoamericano. Fíjate que me dio un speech que me dejó callada, un escritor que es franco-chileno-venezolano, que escribe muy realista mágicamente, y me dio una lista, en realidad, de autores franceses, alemanes, japoneses, checos, que practican el realismo mágico desde hace centurias. En realidad uno dice, ahí es cuando la pregunta de verdad te la hace, ¿qué es la identidad latinoamericana? Un collage total, híbrido, sí, sí. Y en tu experiencia, después hicieron ese... Es que lo que hicimos, bueno, tuvimos varias sesiones y después lo que dijimos, un poco en Cortázar, la idea era hacer algo un poco como Rayuela y un manifiesto donde no hubieran como jerarquía en las ideas. Entonces sacamos 5 principios que están en el catálogo y la idea era que fueran cortitos y precisos. Y uno de ellos era decir, a ver, nos unen más las diferencias que las igualdades como continente. Lo otro era, porque es lo que hablábamos con Patricio el otro día, de que también hay que hacer una distinción, que es muy diferente venir de una herencia criolla con venir con una herencia étnica. O sea, ya son diferentes identidades que tampoco se pueden meter en lo mismo. Entonces, uno de los principios fue eso. Y después de que hicimos estos 5 principios, lo que hicimos fue pintamos un mapa gigante de Latinoamérica, que lo pintamos en la noche en la universidad para tener espacio, porque con toda la seguridad no te dejan jamás ponerte a pintar así en la mitad del pasillo. Y después a la mañana siguiente me llega un mail como Mrs. Chadwick, you left, que me dijeron que había dejado un mapa bloqueando la puerta y que me lo habían corrido. Pero bueno, pero hicimos este mapa y lo que hicimos fue, nos juntamos 2 personas del grupo, hicimos una performance como con 7 personas, marcaron el norte en la sala, pusimos el mapa encima, lo rajamos en 5, lo dimos vuelta y lo cosimos como con un hilo rojo, diciendo al mismo tiempo en un canon los principios en español y en portugués. Y a los invitados que no hablaban español ni portugués les entregamos unos papeles con la traducción al inglés. Y terminamos de recoser el mapa con el norte al revés. Pero que tiene un poco de como de destrucción creativa y de cuestionar por qué existe siempre como esta especie de aspiración cuando a veces hay cosas que acá que son tan buenas. O sea, ese era un poco... Pero yo creo que también llegamos a la misma conclusión, que yo no sé si es que haya una identidad latinoamericana, yo creo que es un conjunto de identidades. Pero inevitablemente lo mismo ocurre en Europa, o en África peor, uno también, porque uno desconoce África y uno piensa África, la gente que conoce más África piensa, ¿de cuál África me estás hablando? O sea, yo creo que eso es, yo creo que sí existe y no existe. O sea, en términos generales, tú puedes encontrar ciertas características comunes, pero también si empiezas a mirar más en profundidad, cada uno tiene características súper específicas. Hay países que se parecen más, dentro de cada país que son tan estratificados y tantas clases de nuestras sociedades, tal vez se parecen más un grupo de una misma clase de países distintos que dentro del propio país, clases diferentes. No sé, ¿qué piensan ustedes? A propósito, tiene las respuestas y las reflexiones pueden ser múltiples, ¿no? Estaba pensando a propósito de esto en esta idea que ha planteado tantas veces Octavio Paz, ¿no? Desde la poesía y desde el arte y desde la literatura latinoamericana, diciendo que los europeos cuando se relacionan y dialogan con el mundo árabe o con el Extremo Oriente o con Asia, lo hacen, o con China, lo hacen a partir de tradiciones distintas, completamente distintas. En cambio, cuando la escritura, la literatura, los poetas latinoamericanos o el arte latinoamericano dialoga con Europa, dialoga dentro de una misma tradición. Y eso es una cuestión que, con todos los matices que uno puede encontrar en esto, te carga con una cierta identificación. O sea, Europa, o lo que llamamos Europa, que es muchas cosas también, en general nosotros estamos hablando de Europa central, cuando se relaciona con ciertas partes del mundo, la hace a través de tradiciones culturales distintas. En cambio, con América Latina, lo hace dentro de una misma tradición. Nosotros somos parte de Occidente,
No solo eso, América Latina es la que ha ayudado a conformar el Occidente. Sin América Latina, el Occidente no existiría de la manera como existe. Entonces ahí hay una cuestión identificatoria. Eso es lo que se me ocurre, digamos, escuchando la conversación. Pero a mí, yo también pensaba así antes de estar 2 años viviendo en Londres y me llamaba mucho la atención de que la gente allá, yo les preguntaba, ¿pero ustedes creen que Latinoamérica es parte del mundo del Western World, del mundo occidental? Y me decían que no. No, por supuesto, es que eso es otra cosa. Es que eso es lo que yo ese creo que es otro- interesante. sí, súper interesante, pero eso es otro asunto. Eso tiene que ver con la ignorancia de las personas en general. Ellos son voy a contar una anécdota, ya que estamos en esto de las anécdotas. Yo viví muchos años en Francia, entonces mi hijo lo llevaba al colegio y me hice amigo de un papá que llevaba a su hijo al colegio. Entonces conversamos, él supo que yo que era chileno. Él era un francés, típico francés, De pure parisino. Y nos hicimos amigos. Y una vez que nos hicimos amigos, él me confesó que cuando me conoció pensó que yo era judío. ¿verdad? Y después, cuando supo que yo era latinoamericano, me asoció al mundo azteca. Pero eso es la ignorancia de las personas en general. Es la misma ignorancia nuestra. Sí. Cuando tú le preguntas a cualquiera de nosotros, ¿qué es Europa? ¿Qué sabemos nosotros de Europa? Conocemos... Siempre están las excepciones que confirman una regla. Bueno, yo viví 11 años en París y no puedo decir que conozco Europa. Sí, pero no, yo me estoy refiriendo, sí, por supuesto. Es que si no hablamos de generalizaciones, entonces nos tendríamos que quedar en cada una de las cosas particulares. Y que no le interesa porque no le llegan noticias. Cuando le llegan noticias son todas noticias totalmente negativas. Estado, Chile, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, eso es problema. por supuesto. Hay gente que tiene que estudiar y que lee. Por supuesto, también en Europa hay gente que sabe mucho. Si usted me dice que son la señorita de Chicago decía, yo sé, hablo de Chupete, yo sé Chupete. Y el punto de que es el más grande economista del siglo pasado. Entonces, ¿cómo si mucha gente sabe esas cosas? Sí, por supuesto que mucha gente sabe, pero estamos hablando de generalizaciones. No, está bien, Está muy bien. está bien. Pero eso sería una excepción que confirma una regla. Si yo salgo a la calle en este momento y le pregunto a la gente, a cualquier persona, puede que me encuentre con alguien como usted, por supuesto, yo le pregunto, ¿qué es Europa? ¿Qué sabemos de Europa? Y las respuestas, yo les aseguro, porque yo mismo lo he vivido, pueden ser tan ignorantes como la gente, como el parisino medio respecto a América Latina. Es cierto, pero... Sobre sí. el mundo árabe, ¿qué sabemos nosotros No, muy sobre el poco. mundo árabe? Sin embargo, yo difiero un poco. Yo creo, fíjate, también que viví harto tiempo, estudié en Francia, yo creo, tengo la sensación de que la visión de Inglaterra hacia América Latina es distinta que la de Francia hacia América Latina, que es muy cercana. No, yo estoy de acuerdo porque a mí lo que me ha pasado por lo menos es que los ingleses no tienen idea, pero los franceses, los españoles, los italianos, los alemanes saben mucho más y los griegos también. Y se sienten muy cercanos y admiran y respetan mucho. Yo siento que, o sea, en París hay un instituto de estudios latinoamericanos, hay varios institutos de estudios iberoamericanos y hay un interés por un continente que mi percepción es que era como su ilusión, pero que lo sienten muy cercanos, de hecho, casi todo... Pero eso está referido a ciertos mundos intelectuales. Eso me estoy hablando. Estamos hablando de la gente. No, yo no estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando del mundo académico, No, por artístico, supuesto. cultural, que Por yo creo que supuesto. hay una familia, ellos sienten una conexión fuerte y que les interesa. Sí, por supuesto. Pero ellos también cometen, para llevarlo a un terreno de anécdota, digamos, cometen el error, por ejemplo, de llamarnos latinos, cuando los franceses son mucho más latinos Lo que mismo, nosotros. siempre digo yo lo mismo. Siempre les digo lo Latinoamérica, por lo demás, es un nombre que no se sabe bien, no hay una certeza. Algunos dicen que lo inventó Bilbao, otros dicen que fueron los franceses. Lo que no cabe duda fue que los franceses echaron
A correr eso de que éramos hicieron latinoamericanos. correr la idea por el mundo de que nosotros éramos latinoamericanos y que ese era el nombre que nos correspondía. Por cuestiones imperiales, por cuestiones políticas, ¿no? Claro, De totalmente. de ahí un poco la afinidad. Me llamó la atención, tú distinguiste a los ingleses y de ahí dijiste franceses, italianos, griegos, españoles y metiste a los alemanes. Yo alemanes, creo que los sí. alemanes, por definición, aprenden todo. Pero los otros son afines porque somos latinoamericanos, porque venimos de las lenguas que se hablan originalmente de raíz latina. Y esto que es un invento francés, hay un estudio que hizo Sergio Marras, un amigo que vive hace muchos años en Londres, donde juntó a una serie de intelectuales, escritores, y el título del libro, que es un compendio, es América Latina, marca registrada, inscrita geopolíticamente, o sea, políticamente por Francia, en su etapa de conflicto con el mundo anglosajón. Entonces, situar o titular con un nombre más francés y con más posibilidades de injerencia, además más fluida, esta parte de América, ya que la parte de arriba estaba el mundo anglosajón, el Reino Unido, en América del Norte. Entonces, ahí se produce un poco esto del Río Grande para abajo, en México, y somos estos latinos. Agrego una cosa de respecto a que hasta qué punto somos una sola nación o una sola identidad bolivariana, que hubo, cuando llegaron los españoles acá, estaba el Imperio Incaico. Y el Imperio Incaico, tenemos las nociones que nos dijeron en el colegio, y yo, bueno, hice el colegio en Lima, estuve más cerca, pero era un imperio que abarcó toda América y donde, si bien tenían ejercicio militar para ocupar ciertos territorios, siempre buscaron una manera de incorporar las culturas de los pueblos que visitaban, los alimentos, hacer intercambios para ir mejorando ese imperio al que se adscribían los nuevos territorios que se sumaban. Se pararon en el Maule, no llegaron a los mapuches, no porque fuéramos un pueblo así que se opuso y cerró la frontera como después con los españoles, sino porque no les interesaba para su visión incaica, pero era una sola nación, o juntó una serie de culturas y de una buena manera, cosa de ver un poco más la historia, y no fue tan difícil hacerlo a lo largo de los 3-4 siglos que estuvieron como un solo reino, o por lo menos una gran convergencia. Y con eso se encuentran los españoles también, o sea, se encuentran con un mundo bastante vinculado, no con nacionalidades tan marcadas, y el otro es México con la tradición maya y el momento azteca también, que es un poco distinto. Entonces también que nos pongan a todos en el mismo saco tiene que ver un poco. Somos un poco del mismo saco. Somos este collage, pero América antes con los incas y luego con los españoles, por idioma, por varias cosas, pasó a ser como un gran territorio, más que segmentado como es Europa y sigue siendo la Europa. Claro. Ahora al respecto había un tema también dentro de la identidad, ver hasta qué punto y cómo se incluía a los pueblos originarios, porque igual hay una diferencia entre el criollo, el que es mitad formado por inmigrantes, en la combinación con los pueblos originarios. Yo creo que ese es un tema que no está muy bien resuelto, al menos en países como el nuestro, es un tema que casi no se plantea, en México, Perú, Bolivia, más, pero siempre muy complejo. Bueno, si mencionas Bolivia, por ejemplo, ya tienen o tenemos, porque yo tengo todo mi lado materno es boliviano, a Evo Morales, que ya lleva un buen rato y quiere quedarse más. Pero cuando en las elecciones las primeras que él ganó, cuando era candidato y había otro candidato más indigenista, aymara, digamos, Evo es más quechua, le dijeron, bueno, ¿y
¿y qué va a hacer usted con los blancos? Entonces él dijo, bueno, vamos a crear un ministerio de asuntos blancos. Lo cual era una tremenda ironía porque Genial. existe un ministerio de asuntos indígenas, Claro. siendo que en Bolivia la población indígena es 2/3 y la blanca es 1/3, si es que quieres, digamos, blanca pura es menos. Entonces, esa vuelta, que fue como una broma, es muy real. En cambio acá, todo lo indígena originario, bueno, lo del norte, yo por mis ancestros peruanos, y no digo que es Chile, digamos, el altiplano es medio boliviano, o por último incaico de esos orígenes. Pero el sur tenemos los mapuche, que se comparte con Argentina, que son pueblos nómadas, pero más atrás están las culturas fueguinas, es lo que queda, pero ya no queda tampoco. Isla de Pascua es otro invento, ¿no? O sea, Isla de Pascua, Chile, no sé, es como raro. Pero se está rescatando, yo creo, entre cargo de conciencia, entre valorización histórica, social, a estos pueblos originarios, pero antes que se terminen de extinguir. En cambio, en Bolivia, los pueblos originarios, o sea, en el Congreso se habla en 4 idiomas: el aymara, el quechua, el guaraní y el castellano. Porque está mucho más... O sea, no son, Está mucho más vivo, hay están una vivos, población sí. mucho más viva. También vive en Bolivia. Sí, pero es que una realidad completamente distinta. Pero sin embargo, a pesar de la diferencia de la proporción de la población, al indígena en Bolivia se le ha tenido sumamente dejado de lado. Esto es muy reciente, Evo Morales es un fenómeno, O sea, eso siento yo. Mira, sí, ha habido... A ver, tiempos atrás, conversando con gente amiga, bueno, compañeros de colegio de Lima que han participado, bolivianos que han participado en hacer muchas leyes, me decía, es que las culturas ancestrales, como fue un poco en México, cuando llegaron estos invasores blancos, se remitieron pasarán 500 años, 1000 años, y volverá, digamos, el espíritu o la serpiente emplumada o lo que sea. Entonces también ha habido que se ha aprovechado políticamente, una cierta pasividad, una cierta resignación, pero una resignación con esperanza de pasado mañana, y que te hace pensar, bueno, no hacen nada, viene un candidato, le hacen así, viene otro candidato y le hacen así, tiene que enseñarles que no, que es el símbolo del candidato enemigo. Pero esa pasividad está también por una forma de asumir su historia que va más allá de nuestros 70, 80 años que queremos ser vigentes, y después ellos hablan de milenio. Complejo tema. Estamos como en el final de esta primera sección de preguntas. No sé si alguien quiere participar o hacer un comentario. Mario Fonseca se llama. Estaba escuchando atentamente su locución y me parece muy interesante, dado que usted viene de la parte antigua. Conozco algo de América Latina porque he trabajado. Luego de estar haciendo turismo, tengo la etiqueta de la maleta. Están ahí pasando todo. Pero me da la impresión de que hay algo que los mexicanos sí han intentado, de hacer un estudio serio de la antropología social, que es muy importante, que tengo que decirlo con vergüenza, que en Chile no nos ha interesado. Que falta el ingrediente que usted dice de lenguas vivas, que eso da una cultura incipiente que permanece en el tiempo, como en el caso de Bolivia. Si hay un ejemplo que me llamó mucho la atención de un señor que estaba siendo uno de los integrantes del curso de la Virgen Guatirana, que llegaba a un sastre boliviano para que hiciera bueno, porque lo sabía hacer, era muy difícil. Eso es un ejemplo que se puede dar. A ver si acaso usted nos va a contar un poco sobre su punto de vista de la antropología social que ¿qué le parece? Me precisa la pregunta que yo tengo. En el oído. No, de la antropología social, que Sí. ahí los mexicanos seriamente han estado haciendo estudios sobre eso.
Bueno, yo creo que México es una gran diferencia. Lo poco que he conocido tienen eso muy vigente, todo lo que es pueblo originario son parte de su forma de ser, han mantenido eso con mucho más fuerza, tienen estas carreras como antropología social. Acá son más, yo creo, no estoy muy informado, pero son como posgrados que uno puede hacer, no hay tanta vocación hacia allá. Ahora, eso también es reflejo de las sociedades en que están. O sea, la sociedad mexicana es muy rica como para demandar y entusiasmar a meterse en la antropología social. Acá es más focalizado. Bolivia tiene esa historia, pero el Perú también, bueno, Perú y Bolivia son también lo mismo, pero cuando viene el tema del mar, claro, o sea, si pasa por Arica, Perú dice, bueno, pues era mío, entonces los bolivianos no quieren saber nada con Perú, pero entonces se ensucia, se contamina con una serie de otros problemas. México tiene una fuerza, una coherencia, a pesar de sus muchas culturas, que le permite hacer ese desarrollo y se ve en todo, digamos, en los museos que tiene. Sí, tiene mucho más capacidad instalada, ancestros, culturas, no las desarmaron tanto. Pero Mario, yo discrepo un poco porque tengo una amiga con la que participamos en este colectivo, que ella es más de fashion, más de moda, por eso no la invité a la exposición. Y ella es mitad mexicana y mitad norte de Estados Unidos. Nació en Estados Unidos y su papá en un minuto quiso que aprendiera la cultura de México, entonces se la llevaron a México. Y a ella el hecho de que su mamá fuera norteamericana, o sea, fuera estadounidense, le da un cierto estatus. Entonces ella, por ejemplo, se llama Kate Bautista Bell. Y en un principio ella usaba el nombre de Kate Bell porque le da un estatus en México. Entonces, y en un minuto empezó a encontrar que era un poco absurdo y ridículo. Y entonces empezó a rehusar el Kate Bautista en el fondo. Y además, y es súper interesante porque ella estuvo viviendo como 11 años como de ilegal en México, porque como nació en Estados Unidos, no había arreglado todavía sus papeles para estar en México porque era niña, etc. Al revés, entonces ella hablaba de la incoherencia, que también hay una persona de Estados Unidos que puede estar ilegal en México. Y en el fondo ella decía que, por un lado, en México, o sea, sí, yo creo que hay como una especie de identidad folclórica mucho más fuerte. Uno piensa en Diego de Rivera, en Frida Kahlo, etcétera. Pero en términos sociales, a mí me decía que, o sea, el hecho de que tú tengas como ancestros más blancos te va a dar siempre un estatus. Yo creo, perdón, que también está de nuevo el tema de las clases. Porque las clases altas en México, tú me describiste a varias personas que conozco, pero la diferencia es que en la clase media en México, que es mucho más grande que en otros países, no es así. Al menos eso es lo que yo siento. Por eso te decía que yo siento que en algunos países de América Latina las clases altas tienen más en común entre ellas que dentro del propio país con sus propios congéneres. No, totalmente. Entre otras cosas porque América Latina es la región más desigual del mundo. Total. No hay una región en el mundo más desigual que esta. Entonces ahí se explican muchos de esos asuntos, ¿no? Cómo tú puedes colocarte socialmente en estas sociedades completamente Estratificadas, completamente estratificadas. Y si te pareces entonces en algo al imperio, porque hoy día el imperio son los Estados Unidos, y va a pasar como todos los imperios han pensado que nunca van a pasar, todos los imperios han pasado. Entonces, claro, si te pareces al imperio, a ciertos rasgos del imperio, estás colocado en un nivel superior dentro de una sociedad, de estas sociedades nuestras, ¿no? Así es. Donde se conviven en destiempos, en desniveles, ¿no? Donde de repente tenemos, como decía Lechner, este alemán que estudió tanto en las sociedades latinoamericanas, tenemos niveles muy elevados de modernización y muy bajos niveles de modernidad, ¿no? Te metes por la costanera norte y parece que estás en Alemania, ¿no? Eso, hasta que miras para el lado del Papocho, para allá, y ves la población que todavía no han logrado erradicar, que está pegada, sí, y tú dices, se les quedó, se les olvidó el imperio.
sino que cuando tú vas por el auto a la velocidad que corresponde, en el medio te pasan todos los otros autos. Porque no hay, tenemos una modernidad liviana, con altos índices a veces de modernización, ¿no? A mí lo que más me da risa, que me recuerda exactamente lo que somos en América Latina, es cada vez que voy a un estacionamiento de esos pagados y tú entras, perfecto, sacas tu ticket y todo, y a la salida hay un tipo que te recibe el ticket para ponerlo en la máquina, entonces es como realmente el mix de dos cosas, genial. Pero bueno, hay otra destacadísima artista entre nuestro auditorio que quiere hacer una pregunta, la Angélica Chavarri. No importa, de adelante. Y un poco también tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, lo diferentes que somos en América Latina, porque hay países con más tradiciones o algo así en comparación con otros. Entonces, yo me hago la pregunta viendo hoy el mundo, viendo la juventud, viendo el cierto progreso que hay en este país. Entonces, ¿a quién le importa ser latinoamericano? ¿Y para qué te importa ser latinoamericano? Si cada vez, por ejemplo, en mi época, ir a estudiar a la universidad que tú estás en Londres era una aspiración casi impensable y hoy van donde quieren y estudian donde quieren. Entonces, a lo mejor en el mundo intelectual, en el mundo artístico, ser latinoamericano es hasta un tema de trabajo. Pero realmente me hago esa pregunta. Yo también me la hago. y aquí están las respuestas de cada uno nomás. No creo que haya que imponer una generalidad. Yo te puedo decir lo que yo pienso. Creo que preguntarse, las respuestas pueden ser múltiples, pero preguntarse hoy qué significa vivir en una sociedad como la latinoamericana, creo que es una obligación. Es una obligación porque si tú lo llevas al terreno de los viajes o al terreno de las nuevas tecnologías, es súper evidente que nosotros no somos productores de nada. Seguimos siendo sociedades marginales. Aquí no hacemos ni guantes, ni un teclado de computador. Todo viene hecho desde los países centrales. Nosotros somos incapaces de hacer esto. Entonces, por supuesto, pero esa... Sí, por supuesto. Pero son contados con los deditos de la mano. No es así. Revisa los premios Nobel. No, porque sale a la calle y mira los automóviles. ¿De dónde vienen esos automóviles? ¿Dónde han sido fabricados esos automóviles? Ninguno ha sido fabricado en América Latina. Vienen de Corea, vienen de Japón, vienen de los Estados Unidos, de Francia. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta Que si tú te preguntas a quién le importa, ¿debería importarnos? Yo creo que sí, es mi respuesta. Yo creo que hay que... A mí me importa y yo creo que trato de transmitirlo a la gente con la que trabajo, digamos, para decirles que uno tiene que preguntarse críticamente, sobre todo en el mundo global en el que vivimos, en el mundo contemporáneo, ¿dónde estamos ubicados? Las respuestas pueden ser muchas y esa respuesta no tiene por qué ser la tradicional respuesta de que nosotros somos mejores, de que nosotros somos creativos, no, sino que ¿dónde estamos ubicados? Exacto. Somos, a nivel tecnológico, que es una dimensión que hoy día abarca todo el mundo, somos consumidores de tecnología. Lo único que hace Chile desde hace décadas, y lo sigue haciendo, es vender cobre, y vinos y manzanas. Somos un país periférico. Eso no significa que uno se va a cruzar de brazos y va a decir, ya, pues como no, entonces estamos condenados a esto. No estamos condenados a esto, no hay ningún pueblo que esté condenado a nada. Pero hay que preguntarse, creo yo, críticamente, respecto de dónde estamos ubicados, qué somos, ¿no? Y las respuestas pueden ser variadas y múltiples. Mira, no me acuerdo de la cifra, pero en Inglaterra ponle que el 30% del PIB nacional o cerca de ahí es mercado creativo.
y en Chile es cerca del 2, incluyendo por la publicidad. Entonces ahí está la diferencia. No sé, a mí me llega harto tu pregunta, también por una cosa personal. Yo tengo 2 hijas que son francesas y tengo por un lado toda la cultura francesa, que también es parte de mi vida, y yo digo, bueno, pero uno también tiene que ponerle lo suyo, ¿y qué es lo que es? ¿Qué es la riqueza que le aporta el ser chileno a mis hijas? Y yo siempre lo estoy conversando, me parece que es súper importante, porque en el fondo si tú no lo valorizas, y ahí nos vamos a saltar a la segunda pregunta, pero en el fondo para mí es fundamental hacerme esa pregunta y lo pienso todos los días y creo, por ejemplo, que al menos en Chile, no voy a hablar en América Latina, hablar en Chile, uno tiene una relación súper fuerte con el paisaje, con la naturaleza, que define, que lo ves en las obras de arte. Por eso también es tan interesante mirar el arte. Y estamos descubriendo los pueblos originarios. Y eso me parece fascinante. Ahora, hay otra cosa que quiero hacer muy pronto, que es un test de ADN. Porque en los test de ADN te dicen toda la composición, y han bajado mucho de precio. Yo tengo varios amigos que se han hecho, y te sale todas las sangres que tú tienes. Y que a toda la gente que le integran ese test de ADN cae en shock, porque te tienen sangre china, sangre de Aguita. La Cecilia Vicuña justamente me contaba que es una artista maravillosa, me imagino que todos la conocen. Se había hecho ese test y le salió que tenía sangre de Aguita. Y para ella mira su tierra distinta. O sea, si mañana a mí me dijeran que tengo sangre de Aguita, sangre de mapuche, sangre chona, ojalá las tuviera, me encantaría, porque tu con el territorio es distinta, porque de hecho te hace ser americano. Eso me lleva a pensar en Grusinski, en Serge Grusinski, este historiador de las ideas, que tanto sabe sobre América Latina, ¿no? Y que dice que los pueblos no se pueden mezclar. Los pueblos no se pueden mezclar, porque para que se mezclaran los pueblos, cualquiera, tendría que haber una especie de identidad esencialista, algún pueblo absolutamente puro, y eso no existió nunca en la historia humana. No. Por lo tanto, cuando se habla de nuestras mezclas, las mezclas son parte de la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros no somos distintos en eso, ¿no? No, claro, pero como tú decías, efectivamente hay una cierta tendencia en la historia siempre a tratar de ver como al imperialista o al que representa el líder, o llamémoslo líder por no ponerle un tema tan pesado, como el aspiracional. Entonces, y eso crea una diferencia. En cambio, reconocer los que son los más chiquititos también tienen valor. A ver, quiero. Quisiera agregar algo que me parece muy interesante. La pregunta es decir, ¿qué somos y qué podemos hacer como Chile? Yo creo que es fundamental, todo el mundo debe ser así. Pero llegando a la señora Chávez también dijo algo muy importante, es lo creativo. Justamente lo que estamos hablando nos va a llevar para ese lado. Cualquier persona que haga algo creativo a nivel cultural va a enriquecer al pueblo y a un país, y le va dando una autonomía y su propia imagen. Así que lo que debe hacerse es fomentar estas exposiciones, todos estos actos culturales, y no andar poniendo trabas ni para hacer la pregunta estúpida ¿para qué sirve esto? Por último, la persona que está a cargo del burócrata, no, mejor que se quede callado, no diga nada, diga que no puede conseguir la plata, pero no ande poniéndole espero a la gente. No, si estoy diciendo una gran verdad, hay que poner cualquier exposición de cualquier cosa titánica. Es una persona, es desgastante. Cuando en otras partes debe haber un fomento mínimo. Yo no sé para qué tiene un Ministerio de Cultura. Lo primero es una persona que sepa lo que es la cultura. Yo no le estoy exigiendo que haya leído el ensayo de Max Scheler porque no tendrá ni idea de eso. Pero por lo menos que sepa de que hay gente que quiere hacer algo creativo. Y eso va a ir en función de mejorar la calidad cultural de un país, porque invertir en cultura es tremendamente rentable. Lo que no se puede hacer es no invertir, no hacer nada. Y para eso tiene que haber cierto fomento a la cultura. Llámese exenciones tributarias, llámese subsidios, llámese donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tener que andar mendigando para que lo ayuden a hacer cualquier cosa de esto. Claro, de alguna manera la próxima pregunta del panel tiene alguna relación con eso. Tal vez sería el momento que pasáramos a eso, que es en el fondo por qué renegamos nuestra identidad latinoamericana. Y ya va a ver cómo se relaciona con eso. Bueno, acá somos los ingleses. Pasamos piola.
Yo creo que tenemos el mundo occidental, tenemos Europa, Estados Unidos, que la llevan definitivamente, que crearon una serie de sistemas económicos, el capitalismo, que crearon la globalización, que simplemente aumentaron sus mercados para sus productos y abarataron sus compras. Y nosotros nos sentimos ahora globales, pero esa situación la maneja el que la lleva, y el que la lleva es el que maneja las finanzas, el que maneja las armas, que produce las guerras de su conveniencia. O sea, si queremos ir a lo más arriba, nos podemos quedar paralizados ahí, inmóviles para siempre. Entonces tratamos de encontrar una realidad un poquito más abajo que nos permita, por ejemplo, bueno, vuelvo a hacernos esta pregunta, que no tiene respuesta, pero que me parece un ejercicio permanente de uno preguntarse, ¿qué soy de latinoamericano? ¿Qué es ser latinoamericano? Y hacerse la pregunta y volver a hacerla. Y ahí, bueno, nos acercamos a esto que tú dices, a sentirse, no querer ser, querer pasar, cambiarse el nombre como esta persona. Yo creo que es por una presión, un artista necesita producir, pero también necesita exhibir, necesita un feedback, necesita un diálogo, necesita que le financien, que le compren. Y eso acá no existe, ese mercado, no existe esa vuelta. Entonces empieza a ver dónde está funcionando en Europa y en Estados Unidos, y entonces empieza a aspirar a ir ahí, empieza a trabajar un poco como se trabaja allá, y ahí empieza a deformarse y después se traslada. Estamos hablando de 50 años para atrás, ahora esto ha ido cambiando, está un poco más flexible. Entonces quiere ser europeo. Yo fui el año 70, fui 2 años a España, que estaba recién despertando, o sea, está en un momento económico muy fuerte ahí, muy bien, en pleno franquismo, pero veíamos avisos del Corte Inglés, qué sé yo, y decían al estilo europeo. Entonces, claro, pero ellos estaban en Europa. No, pero la talla que podría ir, África termina en Marruecos y Europa en los Pirineos. Claro. Nosotros estamos ahí. Bueno, nosotros estamos un poquito en el siguiente paso. Ahora los españoles ya se consideran un poco más europeos. Pero es una cosa aspiracional, o sea, queremos ser como. Yo creo que eso se está yendo, en todo caso. Estamos con ese complejo, hemos querido buscar. Dentro de los artistas importantes está Wilfredo Lame, está Mata, está Cislo, que falleció recién, que tienen su obra con mucha raíz originaria. Y al lado de ellos hay un montón de artistas, sobre todo en Perú, en Bolivia, en Ecuador, que pintan con esas raíces, pero están ahí entre artesanía al óleo, entre el arte precolombino e incaico, siempre fue en función de una utilidad. No digo que sea utilitario, pero sí tenía un sentido objetivo. El arte contemporáneo es subjetivo y eso no entra mucho en los lenguajes originarios, tiene otro factor. Entonces, el que quiere mostrar sus raíces de repente rebota, salvo que encuentre filtros y caminos como el talento de Cislo o de Lam, o de alguna manera Mata, porque también decía que no era ni chileno, ni pintor, ni nada. Hacía lo suyo. Yo creo que parte de lo que pasa también es que como en Latinoamérica no tenemos los suficientes recursos, o no sé si es que, porque no soy experta en economía, pero no sé si es que no hay los recursos o no hay la voluntad de gestionarlos, no sé cuál de los dos factores es, pero como no se fomenta suficiente la cultura desde acá, ¿qué pasa? Es que todos los creativos tienen que irse al exterior, o sea, del panel de los 4 tenemos ya 3 que han vivido en Europa, los 4. Los 4. Entonces, porque nos tenemos que ir al exterior para validar, ¿no? Entonces, y lo que sucede a la larga es que la gente que termina haciendo carrera internacional son conocidos afuera para posicionarse mejor, pasan por pseudo europeos, o sea, la gente en Europa piensa que Jodorowsky es francés, que Mario Testino es italiano,
que Yars era gringo, y podría seguir enumerando. Pero Mata salía en los libros... Como italiano. No, y como francés, de origen chileno. Mato loco, Mario Mato. Entonces, el tema es que lo que pasa es que terminamos exportando cultura y la gente que domina el mercado cultural, que a la larga es en Estados Unidos y en Europa, hacen el estereotipo que ellos quieren en las películas de Hollywood y ponen siempre a los latinoamericanos súper estereotipados. Y luego, yo creo que a muchos en esta sala les puede haber pasado, cuando salen al exterior y te dicen, ¿cómo? No, pero ¿cómo eres latinoamericano? Y te miran de arriba hacia abajo como, latinoamericano civilizado. Entonces, O no pareces latinoamericano. no. Claro, pero es lo que te dicen. Te lo dicen, claro, no te pareces latinoamericano. Entonces, pero yo creo que también es porque nosotros no nos hacemos cargo de fomentar la cultura. Y yo creo que sobre todo hoy en día, que por lo menos en Europa están mucho con la tendencia de la descolonización y ellos cuestionándose por un poco un cargo de conciencia, cuestionándose por qué siempre ellos han impuesto la cultura y abriendo puertas a validar otras culturas. Creo que nosotros deberíamos ser más inteligentes y como adueñarnos de este momento, porque es un súper buen momento. O sea, que no nos ha dado, y yo creo que por lo mismo en el mundo con la inestabilidad política, etcétera, hay espacio, o sea, en este mundo ya yo no sabría decir cuál es la dirección, porque se están como cayendo los, como podrían decir, imperios, etcétera. Sí, yo creo que en ese sentido Latinoamérica tiene una oportunidad de gestionar y promover su cultura de otra forma. Totalmente. ¿Qué opina nuestro...? ¿Y cuál era la pregunta? ¿Por qué renegamos nuestra identidad latinoamericana? ¿Qué renegamos? Habría que volver, siempre desde el mundo académico que yo conozco más, digamos, esa pregunta uno se la podría plantear a ciertas personas, a ciertos pensadores o artistas latinoamericanos, a otros no. Hay otros que no han renegado de América Latina, al contrario, han tomado a América Latina como una tematización, como un objeto de reflexión. Hay mucha gente en América Latina respecto de eso. Entonces yo matizaría la pregunta, digamos, a quién se la está haciendo. Ahora, si generalizo un poco y acepto de que nosotros, o muchos de nosotros, renegamos de lo que somos, la respuesta o una de las variables que uno podría tomar para explicar eso tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones sociales, con cuestiones económicas. O sea, si tú te ubicas en América Latina, que es, para volver un poco a lo mismo, la región más desigual del mundo, y quieres salvarte de esto, tienes que ser aspiracional, ¿no? Tienes que ir a Europa, tienes que trabajar en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tienes que vivir en cierto barrio de Santiago, porque de alguna manera te salvas de caer en la pobreza, en la marginalidad. Entonces, por eso creo yo, si uno lo lleva a un terreno más macro, podría explicarse por qué algunos de nosotros, o muchos de nosotros, algunos de nosotros renegamos de esto. Porque somos parte, para volver un poco al concierto occidental, para no ir más lejos, digamos, son culturas marginales, sociedades marginales del centro. Para volver un poco a la tecnología, nosotros somos consumidores de tecnología, no producimos tecnología. Pero yo creo que también hay ropa, digamos. Pero yo creo que también hay parte de cómo nos educan, o sea, porque siempre nos educan. Ustedes son el país más al sur del mundo, ¿cuál es su proyección? Hoy día yo hice un taller con unos niños donde hicimos un collage con el mapa al revés, a modo de decir, a ver, porque a la larga lo que yo me doy cuenta es la gran diferencia en educación en Inglaterra con acá, con el tiempo que he estado. No es que la gente sea más inteligente o que tenga una cosa como genética que uno dijera que fueran superiores, así, porque no. Eso es fascismo. Por lo Sí. mismo, eso está descartado. Tampoco es que sea necesariamente que tengan gente con más iniciativa, porque a veces yo lo he encontrado bastante flojo de repente. Yo creo que la gran diferencia es la mentalidad que ellos les dicen. Ustedes son lo top del mundo. O sea, ellos se lo creen. Sí, pero no es solo una cuestión de... O sea, está bien. Quizás estoy percibiéndolo de una manera un poco reductora, lo que dices. No es solo una cuestión de una actitud, no es solo una cuestión de personalidad. Hay cuestiones históricas, económicas y políticas súper reales. Nosotros, ¿en qué momento participamos del mundo?
a partir del siglo XV. Cuando llegaron los españoles y los portugueses, que son una excentricidad europea. En Europa hay dos excentricidades, los ingleses y los españoles y los portugueses, porque tienen metido dentro de su ser una cultura que no es europea, es el mundo árabe. Son ellos los que nos conquistan o conquistan a estos pueblos y nos hacen aparecer como parte del mundo, siempre desde un lugar marginal. Nosotros hace 500 años somos sociedades marginales. Y lo seguimos siendo hasta ahora. Hoy día puede parecer menos porque viajamos y porque vemos la televisión y esta televisión abierta, ¿no? Somos sociedades marginales. Entonces no es solo una cuestión de personalidad, pero en ese digamos. sentido, yo creo que con la crisis que hay en este minuto de identidad en Europa, creo que nosotros tenemos una oportunidad para dar vuelta a las cosas. Eso es lo que yo creo. Dar vuelta a las cosas en ese terreno, digamos. Y no quiero ser pesimista, pero yo no veo por dónde. Pero mira, la otra vez hablaba con un empresario que me contaba que había estado en un viaje, que le tocó hablar con muchos premios Nobel, y me comentaba que una de las cosas que dijeron es que, por ejemplo, la Patagonia es de los mayores lugares de reserva de agua del mundo. Lo es. Después, las condiciones de la tierra acá son mejores para producir vino, para producir cualquier fruta que en Norteamérica. La educación acá yo creo que es más estricta en la universidad y es más difícil que lo que es en Europa. O sea, acá hay un tema de marketing porque ellos te dicen, nosotros somos los más increíbles del mundo y con eso logran que toda la gente del mundo vaya a estudiar para allá. Sí, pero si nos quedamos con la Antártida, con el agua, qué sé yo, con la tierra, con el paisaje, eso no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer con eso nosotros? Nosotros podemos hacer algo, creo yo, como sociedad, como país, cuando efectivamente entremos como productores a la cultura de la información en la que vivimos. Pero yo no veo en este momento nada de eso. No hay ninguna empresa en Chile, por mínima que sea, inventando botones para algún computador. Nosotros, ¿qué hacemos? Para volver un poco a lo mismo, y puede parecer un poco vehemente, ¿no? ¿Qué hace Chile? Vendemos cobre y vinos y manzanas. Nada más. Entonces yo no veo todavía, no vislumbro un horizonte Perdón, real donde esto pero Francia, que es mi gran punto de referencia, tampoco hacen computadores, autos. Lo único que llevan además, o sea, la sociedad yo te voy a dar un europea. dato con Francia, mira, hasta el año 90, que yo vivía allá y tuve información más directa, Francia le quitó a los Estados Unidos el primer lugar en la venta de armas en el mundo. Bueno, sí. Y esa es una industria gigantesca. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, a mí me parece pésimo. Bueno, no lo es, está claro, Pero los franceses son grandes productores de armas y con eso manejan una de las 4 más potentes economías del mundo. Sí, No, y autos nomás, está ¿no? bien. Sí, yo creo que habría que agrandar el espectro porque lo que ellos, los franceses, los premios Nobel que tienen en ciencia, en literatura, sí. Pero es que yo creo que en ese sentido está la oportunidad de invertir en innovación, invertir en cultura, En invertir ciencia en... y cultura en Chile, eso sí estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. Yo Que no es, lo veo todavía. Quisiera agregar algo a lo que está diciendo este señor, que me parece muy interesante y tiene toda la razón. Había un eximio decano de la Facultad de Química farmacéutica, no sé, pensaba, que una vez en un congreso científico en Santiago de Chile dijo, Chile es pobre porque no sabe química. no sabe química. Entonces, lo que está esto se llama afirmar. Por ejemplo completo, si alguien hubiese inventado un viaje, por ejemplo, tenemos como ingreso no iría que cercano a los totales que dedicó al cobre, pero serían muchos, cientos o miles de millones de dólares. Era usando pues. Entonces, él está hablando de productos acabados, productos terminados que entregan alta tecnología, gran creatividad, gran investigación y gran empleo. Entonces, lo que estamos hablando de nosotros es fácil, la industria extractiva, que no es un producto terminado. No, para nada. Entonces, ahí está la diferencia. Esto es que el PIB aumenta, tenemos siempre entre 2 y 3 millones de personas que viven en condiciones que afectan peor que la monedera de la pobreza. Los noruegos acaban de inventar unas máquinas para producir energía con la basura. ¿Y sabes lo que les ha pasado a los noruegos? Que se les acabó la basura, entonces le compran el 30% de la basura que producen los suecos para producir energía.
nivel. Sí, ahí tú tienes un foco de producción de algo que va más allá de la abstracción. Pero yo aquí en Chile no lo veo. Si tú miras las universidades nuestras, yo se supone que trabajo en la mejor universidad de Chile, ¿dónde está El bichito de la investigación, el progreso? La innovación. Algunos son máquinas que crean empleados públicos. O sea, nosotros, claro, pero tendríamos que producir una máquina como los noruegos para hacer de la basura otra cosa, ¿no? ¿Quién quiere hacer una pregunta? A ver. Una acotación, un comentario. Una pregunta. Primero, bueno, felicitar a Tere, porque yo también soy pintor, pero cuando yo vi la exposición, obviamente que cuando hay objetos, en este caso como es la tuya, miré objetos, ¿ya? E instalaciones, pero hoy cuando la explica, obviamente que tiene un soporte distinto, porque obviamente que lo teórico y lo que afirma tu obra es todo lo que has dicho hoy, y por eso mismo te quiero felicitar, porque además haces, por lo menos en mi caso personal, valorar, hablaste del color azul, que es mi color favorito, pero aparte de eso, nos haces poner en valor lo que es la cultura, lo que es la inmigración, y cuando hablabas del círculo de la arena, tú dijiste la gente acostumbramos a tocar. Yo nunca a un niño le digo que no toque, porque los niños sienten tocando. Entonces eso es maravilloso. Y la verdad que cuando dices que se van mezclando las arenas y todo, fue muy poético, muy bonito lo que dijiste, por lo menos yo estoy hablando de lo que yo sentí y lo que me ha pasado escuchando a cada uno de los 4 expositores, más a quienes han intervenido en el público. Entonces, es lo que veo, como veo hoy, el Chile de hoy, ¿no? Como dijo recién la periodista, el mundo ha cambiado, y claro que ha cambiado no solamente en lo que son las artes, sino que en todo. Es de salir a la calle, subir al metro y ver todo lo que vemos, ¿no? Entonces, cuando se mezcla la arena, que tú decías que está ahora todo mezclado, es el Chile de hoy, es como estamos hoy, en cómo se ha puesto en valor y cómo hemos recibido a muchos que han llegado de otros países, y que ojalá solamente que todos los que han llegado a vivir a este país hagan una cultura y hagamos entre todos una cultura mucho más potente y un país mejor. Pero también quiero aportar, digamos, decir que yo vivo hace 18 años en la Araucanía, trabajo en gestión cultural, fui consejero de cultura por 2 periodos, y hago gestión cultural, y constantemente cuando hablamos de las empresas, de cómo aportar a la cultura, cuesta mucho que hoy una empresa te aporte, porque es más, quiero contar y no quiero ser autorreferente, pero es una anécdota. Fui elegido Ceremi Cultura, pero por no tener 8 semestres universitarios no pude asumir como tal. Pero tengo una trayectoria de 25 años donde tuve que aprender a hacer autogestión, justamente para poder sacar mi trabajo adelante, tanto individual como colectivo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vi la lista de los Ceremis, el último era el Ceremi de Cultura. Entonces yo dije, ojalá, y lo dije en un día en una inauguración, ojalá algún día este país no sea el último del listado, el Ceremi de Cultura. ¿Por qué digo esto? Porque si no somos capaces de valorar, y creo que en esta sala hay muchas personas que por algo estamos acá, ¿no? Porque valoramos lo que se está hablando y valoramos a este país desde sus raíces, que son la cultura, ¿ya? Entonces, siento que si no somos capaces nosotros mismos de fomentar, y en este caso las autoridades quienes nos dirigen, sean del color que sean, porque el mundo es transversal, así también la cultura, y no se pone en valor lo que realmente es la cultura en sí, es difícil que podamos salir adelante. Y lo otro que también veo, yo viviendo en la Araucanía, en Temuco en este caso, hoy recién, hace unos años, se está poniendo en valor lo que son los pueblos originarios. A lo mejor alguien tiene una opinión distinta, pero yo siento que hoy, recién hace unos años, se está poniendo en valor lo que son los pueblos originarios. Y tu exposición me hace sentir ese valor. Tú estás poniendo en valor eso. Y eso es lo que me emociona al estar hoy acá, y le agradezco a Mary Rowe, que si no es por ella, yo no llego hoy día
a estar hoy sentado acá. Y lo agradezco. Son los regalos que digo yo, que te regala el universo o la vida, de llegar al lugar, al lugar en el momento preciso y por qué tiene que estar ahí. Y la verdad que eso me llena de emoción, y justamente felicitarte, Tere, por el rescate que has hecho en tu exposición y sobre todo del rescate de lo que es Latinoamérica, porque esto es Latinoamérica. Sí. Fíjate que yo les quiero hacer un comentario y que estoy de lo más contenta. Y les voy a decir por qué. Porque creo que esta exposición que hemos hecho con la Tere ha roto esquemas en Santiago. Aquí tenemos muchas personas que saben mucho más que yo, entre otros mi amigo Jaime Meneses, que está detrásito mío, que fue mi jefe, digamos, soi-disant, durante muchos años era amigo del arte. Y siempre nosotros estábamos haciendo un poquito lo tradicional, digamos. Y yo me fasciné con esta chiquilla, el diablo que está aquí, que además la adoro, porque la encuentro maravillosa, toda la familia. Y cuando la conocí el año pasado, como le comentaba la Graciela, le dije si podíamos hacer algo acá en Providencia. Y la traje para acá, hablamos con Manuel, reconozco que Manuel levantó una ceja, yo ya había levantado las dos, porque cuando me mostraba lo que estaba haciendo, me daba como vergüenza decirle, mira, no entiendo nada de toda esta cuestión. Pero yo soy franca, tú me conoces, ¿no es cierto? Y en Santiago todos más o menos no ubicamos, yo prefiero ser franca y no posar de lo que uno no es. Pero algo me dijo, esta chiquilla es distinta, es diferente, es transgresora positiva. A mí me carga esa gente transgresora que hace esto, cosas raras. No, ella es positiva. Y creo realmente, y perdonen que hable en primera persona, puesto que soy la única en este minuto directora presente aquí de Providencia Cultural, que hemos hecho una cosa muy buena como aporte al público. Sé que ha venido, yo lamentablemente estaba bastante enferma, bueno, eso es una lata, pero sé, día a día me llaman por teléfono, ¿no es cierto, Francisca?, para comentarme la cantidad de gente, el interés. Porque claro, esto es una cosa nueva, yo creo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Es una cosa distinta, es una cosa diferente, y eso es lo que me gustaría, por favor. Ah, pero es genial, solo ustedes cuatro son geniales, vamos a hacer un monolito a los cuatro. ¿Se acuerdan que antes había unas cabezas aquí afuera? Tú te tienes que acordar, aquí en este Palacio Jacques le habían puesto unas cabezas de Mozart, de Brahms, las sacamos todas por fea, pero las voy a poner a ustedes porque son muy bonitas. Así cuando venga el próximo año me las cabezas a los cuatro, ¿qué les parece? Entonces, muchas gracias y me agradezco yo de alguna manera haber tenido como esa percepción, esa tincada, digamos, esta tincada, la cosa femenina que esto es. Y además eres encantadora. Amorosa. Eso es todo. Amorosa. Estamos cerrando ya. Me parece maravillosa las palabras de nuestra querida Mary Rose. Efectivamente, Tere Chat vino a despeinar un poco el escenario expositivo de Santiago con una exposición fresca, con una mirada que mezcló elementos que no siempre se mezclan en una exposición y que da, o sea, podríamos estar toda la noche conversando, pero de hecho en Europa sí se está incluyendo la artesanía como dentro de las artes. Acá todavía efectivamente no. Hay muchos otros temas que podemos seguir conversando y retomando también tu pregunta, yo te voy a contestar con un poema de este hombre maravilloso y agradeciendo más que tenemos hoy día también en nuestro auditorio una maravillosa nieta de un poeta absolutamente extraordinario que fue nuestro querido Pablo de Roca. Tengo el honor de presentarle a la Patricia Tagle de Roca. Maravillosa, porque somos diferentes. O sea, yo creo que no porque produzcamos tecnología o que no produzcamos cosas, no tenemos valor o que vamos a ser menos que el otro. Es distinto. Y si hay alguien que nos demostró la fuerza que podía tener todo el hombre popular de norte a sur, Pablo de Roca, léase Genio del Pueblo. Qué elección de valorar lo nuestro. Y quiero leerle un fragmento de un poema maravilloso de Mario Benedetti, uruguayo, maravilloso, que se llama El sur también existe. Dice, con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, es el norte
El norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su presencia, a todos los artistas que hoy nos acompañaron, por su participación. Y también como Fundación Cultural de Providencia les queremos agradecer a ustedes, por supuesto, el haber venido, el haber aportado acá con sus conocimientos también. Y les vamos a entregar unos vinos gentileza de la Villa Veramonte y también un precioso catálogo de la exposición de Campuzano que tuvimos aquí en la Fundación. Así que me esperan un segundito para traerles los regalos.